La didáctica dentro de la evaluación y diseño escolar. Se vuelve pertinente y relevante la implementación de un material didáctico orientado al diseño del contexto cultural bajo la premisa que la educación requiere un cambio constante y adaptación continua. En temas educativos, la innovación educativa es una necesidad de cambio y adaptación a los requerimientos del contexto en el que se desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje. La nueva didáctica sobre México y su nueva escuela. La nueva escuela mexicana es una propuesta educativa en México que su idea es transformar el sistema educativo nacional basado en principios como la equidad, inclusión, excelencia, integralidad, interculturalidad y sustentabilidad. Esta nueva visión educativa busca formar a los estudiantes de manera integral, desarrollando todas sus habilidades y competencias. En pocas palabras, una escuela más equitativa y justa dentro de los parámetros educativos para sus habilidades y competencias. La nueva didáctica sobre México y su nueva escuela. La nueva escuela mexicana es una propuesta educativa en México que su idea es transformar el sistema educativo nacional basado en principios como la equidad, inclusión, excelencia, integralidad, interculturalidad y sustentabilidad. Esta nueva visión educativa busca formar a los estudiantes de manera integral, desarrollando todas sus habilidades y competencias. En pocas palabras, una escuela más equitativa y justa dentro de los parámetros educativos para sus habilidades y competencias. Componentes de la planeación didáctica. La planeación didáctica en la nueva escuela mexicana debe incluir diferentes componentes que se interrelacionan entre sí para crear un entorno educativo efectivo. Estos componentes incluyen objetivos, se refieren a las metas de aprendizaje que se pretenden alcanzar. Los objetivos deben ser claros, específicos y alcanzables, y deben estar alineados con los principios de la nueva escuela mexicana. Contenidos son los conocimientos, habilidades y actitudes que se desean desarrollar en los estudiantes. Los contenidos deben ser seleccionados de manera relevante y pertinente, considerando la diversidad cultural y los contextos de los alumnos. Estrategias son los métodos y recursos pedagógicos utilizados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se deben utilizar estrategias activas y participativas que promuevan el aprendizaje significativo. Evaluación es el proceso mediante el cual se obtiene información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación debe ser integral, formativa y centrada en el desarrollo de competencias. Recursos son los materiales didácticos, tecnología, bibliografía y otros recursos utilizados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Es importante destacar que la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana debe ser flexible y adaptable, para poder atender las necesidades específicas de los estudiantes y adaptarse a los cambios del entorno educativo. Definición de objetivos. Establecer objetivos claros y alcanzables es fundamental en la planeación didáctica. Los objetivos de aprendizaje deben ser redactados de manera precisa, siguiendo los criterios establecidos por la nueva escuela mexicana. Algunas características de los objetivos bien definidos incluyen: claro y específico, debe indicar que se espera que los estudiantes logren al final de la experiencia de aprendizaje. Alcanzable, debe ser realista y posible de alcanzar en el tiempo y contexto dado. Medible, debe poder ser evaluado para determinar si ha sido alcanzado o no. Se pueden utilizar verbos de acción para especificar las conductas observadas. Selección de contenidos. La selección de contenidos es otro componente esencial en la planeación didáctica. Para seleccionar los contenidos más relevantes y pertinentes, es importante considerar la diversidad cultural y los contextos de los estudiantes. Algunas pautas para seleccionar los contenidos incluyen: relevancia. Los contenidos deben ser relevantes y significativos para los estudiantes, relacionándolos con su entorno y realidades. Pertinencia. Los contenidos deben ser pertinentes al nivel educativo y a las necesidades de los estudiantes. Secuencia lógica. Los contenidos deben seguir una secuencia lógica que permita una comprensión progresiva y facilitar el aprendizaje. Es importante adaptar los contenidos a la nueva escuela mexicana, asegurándose de que promuevan la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de competencias.
Dependiendo del grado de escolaridad es como se trabaja. Se establece una metodología que sea funcional y estable para cada docente, sigue siendo libre pero de manera dirigente, ya que algunos temas van sugiriendo cómo se puede ir planificando algunas cosas. Por otro lado, se puede decir que esto relaja a los alumnos y se divierten aprendiendo. Ese es el verdadero detrás de las escuelas, y aunque al principio muchos de los papás no estaban de acuerdo, con el tiempo comprendieron un poco de lo que los alumnos se irían involucrando. Es para ello que las estrategias siempre serán parte de lo educativo, pero también de lo social, para que ellos también aprendan a través de la experiencia, como en este caso los materiales didácticos. Entre la nueva guía de trabajar por proyectos, la nueva evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es una parte integral de la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana. La evaluación no solo tiene el propósito de medir el aprendizaje de los estudiantes, sino también de retroalimentar y guiar el proceso educativo. Algunos aspectos importantes sobre la evaluación incluyen: integral. La evaluación debe evaluar distintas competencias y habilidades de manera integral, considerando tanto el proceso como el producto. Formativa. La evaluación debe ser continua y orientada a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, brindando retroalimentación oportuna. Criterios claros. Los criterios de evaluación deben ser claros y comunicados previamente a los estudiantes para que sepan qué se espera de ellos. Es importante utilizar diferentes métodos y herramientas de evaluación, como exámenes, proyectos, rúbricas, observaciones en el aula, entre otros, para obtener una evaluación más completa del aprendizaje de los estudiantes. Recursos para el aprendizaje. En la planeación didáctica es fundamental seleccionar y utilizar diversos recursos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Algunos recursos que pueden ser utilizados incluyen materiales didácticos, libros de texto, cuadernos de trabajo, láminas, pizarrones, entre otros. Tecnología, recursos digitales, computadoras, tabletas, proyectores, entre otros. Bibliografía, libros, revistas, artículos, entre otros, que amplíen los conocimientos del tema a tratar. Es importante seleccionar los recursos de acuerdo con los objetivos y contenidos planteados, asegurándose de que sean adecuados y accesibles para todos los estudiantes. ¿Cuál es el formato ideal para una planeación didáctica? Para guiar con facilidad la planeación didáctica dentro de la nueva escuela mexicana, para organizar, estructurar la planeación de manera efectiva, se presentan las siguientes herramientas educativas. 1. Datos generales. En esta sección, se deben incluir los datos generales de la planeación, como el nombre de la institución educativa, el nombre del docente, el nivel educativo, el ciclo escolar, entre otros. 2. Objetivos de aprendizaje. En esta sección, se deben listar los objetivos de aprendizaje que se desean alcanzar en la experiencia de aprendizaje. Los objetivos deben ser claros, específicos y alcanzables. Además, se pueden agregar objetivos en diferentes áreas y niveles educativos. 3. Contenidos. En esta sección, se deben listar los contenidos que serán desarrollados en la experiencia de aprendizaje. Los contenidos deben ser relevantes y pertinentes, adaptados a la nueva escuela mexicana y considerando la diversidad cultural y los contextos de los estudiantes. 4. Estrategias de enseñanza. En esta sección, se deben describir las estrategias de enseñanza que serán utilizadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se pueden incluir ejemplos de estrategias activas y participativas que promuevan el aprendizaje significativo. 5. Evaluación del aprendizaje. En esta sección, se deben describir los métodos y herramientas de evaluación que serán utilizados para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se debe destacar la importancia de la evaluación formativa y ofrecer pautas para su implementación. 6. Recursos. En esta sección, se deben listar los recursos que serán utilizados para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Se pueden incluir diferentes tipos de recursos, como materiales didácticos, tecnología, bibliografía, entre otros. 7. Secuencia de actividades. En esta sección, se debe describir la secuencia de actividades que se llevarán a cabo en la experiencia de aprendizaje. Se debe considerar una secuencia lógica que permita una comprensión progresiva de los contenidos y el desarrollo de competencias. 8.
Evaluación y retroalimentación. En esta sección, se debe describir cómo se llevará a cabo la evaluación y se proporciona retroalimentación a los estudiantes. Se pueden incluir detalles sobre los criterios de evaluación, las fechas de entrega y la forma en que se proporcionará la retroalimentación. 9. Adaptaciones y ajustes. En esta sección, se deben identificar las adaptaciones y ajustes necesarios para atender las necesidades específicas de los estudiantes. Esto podría incluir adaptaciones curriculares, estrategias diferenciadas, materiales alternativos, entre otros. Conclusiones. La planeación didáctica es un componente fundamental en la nueva escuela mexicana, ya que permite a los docentes diseñar experiencias de aprendizaje que promuevan la formación integral de los estudiantes y el logro de los objetivos educativos establecidos. Es importante utilizar un formato ideal de planeación didáctica que integre componentes como objetivos, contenidos, estrategias, evaluación y recursos. Este formato puede ser adaptado y ajustado de acuerdo con las necesidades y contextos educativos de cada docente. Para eso es que de acuerdo a tu herramienta que hayas decidido evaluar de acuerdo a tu planeación, se realiza tu conclusión y entonces en el apartado de los aprendizajes esperados se describe cómo fue o qué fue lo que faltó durante la clase o qué fue lo que más le llamó la atención a nuestros alumnos. Aunque se muestre para aula de preescolar depende del docente, si quiere modificar de acuerdo al grado de escuela al que pertenezcan y de acuerdo a la capacidad del salón. Actividad de cierre. Normalmente las actividades de cierre se realizan para la conclusión, ya sea de clase, de tema o materia. Y esto nos sirve para que el alumno recapitule toda la información y le sea claro y si tiene alguna duda pregunte y se maneja al final del día. Aunque muy probablemente no será el único pues al responder esta duda los demás también la entenderán y de esta forma se dará respuesta a los que no preguntaron pero de cierta manera también tenían en cuenta esa duda. La motivación y sus estados emocionales son importantes para pensar, crear e implementar nuevos conceptos durante una planeación. Se cree que fue el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau quien sentenció que si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. También se supone que fue el escritor americano Carl Bickner quien afirmó que se les puede olvidar dijiste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Si nadie pone en duda que las emociones sean un aspecto esencial de las vidas de los seres humanos, ¿cómo se explica que sepamos tan poco acerca de los afectos en ámbitos específicos de conocimiento, como por ejemplo el campo educativo? La dimensión afectiva de la docencia. Empezamos a definir la dimensión afectiva de la docencia como el conjunto de estados y procesos emocionales, intrapsicológicos, interpsicológicos y sociales, que se asocian con la actividad docente del profesor. Dentro de la dimensión afectiva tienen cabida otras nociones tales como sentimientos o emociones de la enseñanza. En la docencia particular de un profesor, su papel puede ser diverso, pueden actuar como factores generadores de actuaciones docentes, pueden acompañar y tamizar dicha actuación docente, y también pueden ser su consecuencia. Es muy común que las valoraciones afectivas de la docencia se midan según su dirección e intensidad, mediante un continuum, cuyos polos son los afectos positivos y los afectos negativos. Aplicadas a la docencia, serían afectos negativos aquellos susceptibles de perjudicar al profesor y a su actividad docente, mientras que se considerarían afectos positivos aquellos que los benefician. En este caso a nuestros alumnos, si nosotros empleamos buenas estrategias para mantener el aula tranquila pero divertida, pero en orden, con muchas emociones pero al mismo tiempo organizadas, todo funcionar bien. Según James dice que el proceso de crear un hábito es de 21 días, gracias a que nuestro cerebro asimila los cambios de forma gradual, por lo que debemos repetir el mismo gesto o rutina durante 21 días para que nuestro cerebro la almacene como hábito. Las preocupaciones docentes y su impacto emocional. Varias contribuciones relacionadas con las emociones pusieron de manifiesto la existencia de 3 tipos de cuestiones que inquietan o preocupan a un docente, y alrededor de las cuales se originan y organizan las emociones y los sentimientos sobre la enseñanza. Estas cuestiones tienen que ver con motivos y razones para ejercer la enseñanza, que dotan de sentido la actividad docente. El conocimiento y valoración de sí mismo como profesor, que incluye aspectos como el autoconcepto y la autoestima. La percepción y valoración del ejercicio de la tarea de enseñar, que comprende cuestiones como la complejidad y exigencia de la docencia, y la relación educativa y social con los estudiantes.
Los motivos docentes son las razones que incitan a los futuros profesores a convertirse en enseñantes, a permanecer en la profesión o a abandonarla. Kelchtermans 2005. La docencia es un tipo de profesión que requiere un alto grado de motivación, compromiso y apego emocional. Day Leitch 2001. Si los profesores no poseen estos requisitos son candidatos firmes a abandonar la profesión. John 2010. Emociones y sentimientos del profesor en la enseñanza y la formación docente. Las motivaciones y razones para enseñar se hacen visibles, en la práctica, en la gestión de las finalidades y los objetivos que cada profesor se plantea conseguir con su docencia. Conocer las motivaciones de un profesor contribuirá a comprender las emociones y sentimientos que ese profesor siente ante el esfuerzo que realiza para ajustar y conciliar sus propios objetivos con las demandas que surgen en los encuentros cotidianos con sus colegas y estudiantes. Simplificando mucho, se podría afirmar que cuando un docente consigue los objetivos que se propone, emergen emociones positivas, y cuando no lo consigue se generan emociones negativas. Tener en cuenta el grado de implicación, interés o motivación de un profesor ante una actividad habitual o extraordinaria permitirá valorar la importancia que atribuye a esa actividad. Cuanta más relevancia otorgue a un hecho o una actividad docente, más carga emocional tendrá para él, porque podrá beneficiarlo o perjudicarlo más. La percepción de sí mismo como docente es otra de las preocupaciones del profesor Kelchtermans 1993. Los afectos sobre esta cuestión tienen mucho que ver con las representaciones que el propio profesor tiene de sí mismo como docente autoconcepto, y las valoraciones asociadas a dicha representación autoestima, aunque se trata de una dimensión subjetiva con un alto componente cognitivo. Puesto que el autoconcepto depende del significado del contenido que el profesor atribuye a su propia identidad como docente, también debe tenerse en cuenta que estas autorrepresentaciones se construyen socialmente y quedan afectadas por las influencias del contexto del profesor. El tercer tipo de preocupación docente se refiere a la percepción del profesor de los aspectos relacionados con la actividad docente, es decir, con el desempeño de la tarea de enseñar. Kelchtermans 1993. Las valoraciones afectivas se dirigen a dos tipos de actividades de docencia, las relacionadas con la gestión y organización del aula, y las relativas a las estrategias de enseñanza. Heman, Gassili, Romano y Bungwan 2010. La gestión del aula, la disciplina y las relaciones sociales con los estudiantes generan una gran cantidad de experiencias y situaciones emocionalmente relevantes. Satan, Mudray Camino y Knight 2009. Estos tres aspectos de la docencia son potencialmente generadores de afectos. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo exactamente cuando hablamos de afectos? ¿Son las emociones docentes lo mismo que los sentimientos hacia la enseñanza? ¿Qué tipo de afectos generan en los profesores? Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje. Para poder explicar mejor los afectos de los profesores sobre su docencia, se presentan dos ejes organizadores del contenido, que permiten visualizar diversas formas de concebir y caracterizar esta dimensión afectiva. El primer eje se refiere al grado de permanencia temporal de un afecto. La distinción entre afecto como rasgo y afecto como estado, Rosenbeck, 1998, es muy reveladora. Si lo aplicamos a la actividad docente, el afecto como rasgo o atributo refleja una forma bastante constante de sentir la docencia por parte de cada profesor. Varía según el docente, pero es relativamente estable en el tiempo. Posiblemente la denominación más precisa a este tipo de afecto en nuestro contexto educativo sea sentimiento docente. En cambio, el afecto docente como estado refleja una respuesta situada y contextual del profesor sin correlacionada con la enseñanza, en el marco de un episodio de duración limitada. En este segundo caso, el afecto podría ser denominado emoción docente. Más adelante detallaremos de forma más precisa esta distinción conceptual. El segundo eje sitúa el foco de análisis en los afectos relativos a la docencia, como casi cualquier constructo humano. Los afectos docentes han sido caracterizados de manera diferente según cada enfoque psicológico. Hasta fechas recientes, el estudio de los afectos en el campo educativo se ha desarrollado principalmente utilizando tres conjuntos de teorías y modelos extraídos de la psicología general Linnenbrink,
2006. Si situamos el foco en el nivel subjetivo, el afecto pertenece a una persona individualmente considerada. Autores como Damasio 1994 contribuyeron al desarrollo de una perspectiva esencialmente individual, en el marco de la cual los afectos se denominan emociones y son definidos como procesos humanos subjetivos formados por múltiples componentes que coordinan subsistemas afectivos, cognitivos, motivacionales, expresivos y procesos fisiológicos periféricos. Si situamos el foco en el nivel intersubjetivo, nos estaremos refiriendo a un conjunto de interacciones sociales y educativas que reflejan el modo en que las personas se relacionan emocionalmente entre sí. Otro autor ya clásico como Lesias 1991 participó en el desarrollo de esta perspectiva más relacional interactiva, en el marco de la cual los afectos se conciben como episodios emocionales de naturaleza cognitiva motivacional relacional, que emergen de las interacciones entre la persona y el contexto, y que son cambiantes en el tiempo según las situaciones. Finalmente, si nuestra mirada se sitúa en un nivel sociocultural, los afectos serían interpretados como fenómenos vinculados con las instituciones, valores y normas sociales, actuados por grupos y actores que intervienen en las prácticas educativas. Gracias.